Hola, amada iglesia, comprada con la sangre del Cordero. Que tengas un bonito día, que Dios te bendiga en gran manera, hermano, hermana. Una vez más estamos aquí. Estoy aquí para tener otra edición más, compartir el mensaje de Jesucristo que se me ha encomendado para publicarlo, enseñarlo a cada uno de ustedes que me están mirando a través de este video. Que Dios les bendiga en gran manera, amada iglesia. Bueno, pues es el momento de tener la enseñanza, la palabra. Seguramente estás ansioso, ansiosa por recibir el mensaje y con mucho entusiasmo estás esperando para recibir el alimento espiritual para su vida, para tu vida. Bueno, vamos a iniciar el tema que quiero compartir, o lo que Dios me ha dado para compartirlo con ustedes, es la fe nos ayuda a mirar más allá. Ese es el tema que Dios me ha dado para compartirlo con ustedes. La fe nos ayuda a mirar más allá. En Hebreos capítulo 11, versículo 29, ahí tenemos la base bíblica que quiero compartirles sobre este tema, que dice así, Hebreos 11, 29, espero que ya lo hayan encontrado y que usted pueda leer la palabra, y si no, pues anote la cita y en su momento, ¿verdad? Pues pueda usted ahora sí leer la palabra. Escucha y dice así la palabra del Señor. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Bueno, aquí en este versículo nos sigue hablando acerca de Moisés con el pueblo de Israel. Entonces, hoy quiero hablarles esto sobre la fe, recordando que Hebreos capítulo 11, tenemos ahí una lista de hombres y mujeres que tuvieron una fe firme y que ellos vieron más allá por su fe. Y yo creo que eso nos inspira a nosotros para que nosotros también veamos más allá y podamos también estar en esa lista de Hebreos 11, de experimentar cosas gloriosas, ¿verdad? Como lo experimentó Moisés, lo experimentó el pueblo de Israel. Dios nos pone en aprietos para ponernos de rodillas y aumentar nuestra fe. Así que piense en esto, dice, Dios nos pone en aprietos para ponernos de rodillas y aumentar nuestra fe. Así es, amada iglesia. Dios a veces permite las aflicciones, Dios permite las dificultades que tal vez para nosotros es tan difícil, ahora sí, que decimos que no hay ninguna puerta abierta para salir de ese problema. Sin embargo, Dios abre puertas que hoy vamos ahora sí a estudiar. Bueno, el contexto de este versículo se encuentra en Éxodo. Éxodo capítulo 14, tenemos ahí la historia de este tema, o lo que dice Hebreos. Hablando del pueblo de Israel, hablando sobre Moisés y hablando sobre el pueblo egipcio.
llegó el gran acto del cruzar el Mar Rojo. ¿Por qué se llama Mar Rojo? Porque su planta marina es de color rojo. O más bien de Edom. Y lo que significa rojo. Edom significa rojo. Es decir, es un país lidante. O es decir, un país que colinda con este mar, y por esa razón se le conoce como el Mar Rojo. La historia se nos cuenta en Éxodo 14. Ahí leemos y encontramos que nos dice la Escritura que 600 carros de guerra egipcios caían encima de los indefensos israelitas. ¿Se imaginan cuántos carros? 600 carros. En cada carro llevaban 2 personas. Uno es el que iba conduciendo y el otro es el que llevaba el arma, la flecha para pelear. Diestros. Era un ejército muy diestro para la batalla. Entonces, imagínense nada más que Israel, pues ahora sí, indefensos. Ahora sí, una cosa muy, muy dolorosa, y yo creo que Israel se sentía atrapado y pensó solamente en morir. Se encontraban atrapados entre las montañas y el mar, como ya dijimos. Atrapados contra el mar, los israelitas enfrentaron al ejército egipcio que arrasaba con violencia para matarlos o para hacerlos regresar a Egipto. Pero mayormente yo creo que ya traían la mentalidad de matar al pueblo de Israel. Los israelitas pensaron que estaban definitivamente perdidos. Ya, ellos no pensaban otra cosa más que la muerte. Por eso encontramos en este pasaje bíblico que donde Israel le empieza a gritar a Moisés y le empieza a decir, al caso que allá en Egipto no había sepulcros, ¿por qué nos trajiste a este lugar? Entonces la gente estaba totalmente desesperada, ¿sí? Ya no sabían ni hacia dónde correr, no podían correr. Entonces, ahora sí, Israel, en cierta manera, era un pueblo totalmente indefenso. Y sin embargo, el ejército de Faraón estaba bien armado. Pero los israelitas pudieron cruzar milagrosamente ese mar. Dios les abrió el camino, que ni siquiera se imaginaban lo que Dios iba a hacer. Y los egipcios, pues quisieron hacer lo mismo y dijeron, vamos tras de ellos, nosotros también vamos a pasar. ¿Y qué pasó? Se ahogaron cuando intentaron hacer lo mismo, de cruzar y pasar al otro lado, y se quedaron sepultados en ese mar. Fue en aquel momento cuando la fe de Moisés les comunicó a todo el pueblo, guiándolos hacia adelante cuando hubiera podido volverse atrás. Sin embargo, Moisés fue un hombre de fe y que inspiró al pueblo de Israel a caminar y a seguir adelante. Aquí tenemos la fe de un líder y de un pueblo dispuestos a intentar lo imposible, el mandato de Dios. Si se le dio la orden a Moisés y ahora sí al pueblo de Israel, que caminara, que empezara a caminar para cruzar, porque Dios se lo estaba ordenando.
dándose cuenta de que el mayor obstáculo del mundo no es tal si Dios está presente para ayudarnos a superarlo. Cuando el hombre tiene cierta duda, cuando el hombre siempre piensa en la muerte, entonces piensa que Dios no está presente para ayudarlo. Sin embargo, en esta ocasión, ahí estuvo Dios con ellos y les abrió camino. Y yo creo que lo mismo para nosotros. Cuando estemos en aprietos, ahí estará Dios con nosotros para abrirnos camino. Hay un dicho o hay un refrán que he encontrado, y este refrán que dice: el sentido de la vida consiste en saltar vallas, no tumbarse a lamentarse al lado de acá. Me gustó esta frase y esa es la verdad. Esa es la pura verdad. Es cierto. Nuestro estilo de vida consiste en saltar vallas, es en aventarse, porque Dios está con nosotros, Dios está contigo. Y no quedarse de este lado lamentándose, tirados y ahí estarse lamentando. No, para eso Dios no te llamó. Te llamó para que tú saltes vallas. Te llamó para desafiarte y ver la gloria de Dios, ver esa grandeza que hay en el Dios Todopoderoso. Bueno, vamos a analizar nuestro tema, como dije. La fe nos ayuda a mirar más allá. En 5 incisos quiero compartirles este tema y son los siguientes. Número 1, la fe nos ayuda a tener una actitud positiva. ¿Sí? La fe nos ayuda a tener una actitud, ¿qué? Positiva. Número 2, la fe nos lleva a la acción. ¿Sí? Si tenemos fe, vamos a actuar, vamos a ir a la acción. 3, la fe abre camino donde no hay. 4, la fe nos muestra el gran poder y el amor de Dios. Esto es maravilloso. Y número 5, la fuente de la fe. Vamos a conocer dónde está esa fuente de la fe. Muy bien. Dios nos pone en aprietos para ponernos de rodillas y aumentar nuestra fe. Así es que si estamos o estás en algún aprieto, seguramente estás doblando rodillas, estás orando a Dios y Dios quiere aumentar tu fe. Dios quiere que tu fe crezca aún más y veas la gloria de Dios. Si Dios permite que su pueblo esté en aprietos, hallará el camino para sacarlos. Así es. Así es que somos el pueblo de Dios, así como el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, que es el pueblo de Dios, y Dios nunca lo dejó, siempre le abrió el camino para sacarlos de ese aprieto, de esa aflicción. Entonces estoy seguro que si realmente tienes fe en el Dios Todopoderoso, el Señor te va a abrir puertas, te va a abrir el camino donde no hay camino. Entonces, ten fe. Por esa razón, espero que esta enseñanza te sea de mucha bendición. Y ahora sí, trata de ir anotando los puntos que ya te mencioné y hoy los voy a explicar. Vamos a ver este estudio con mucha atención. Entonces, nuestro primer punto, dije, la fe nos ayuda a tener una actitud positiva. ¿Sí? Y la persona que no tiene fe, que no le cree a Dios, siempre tiene una actitud negativa. Piensa en la muerte, piensa en todo es un fracaso, que ya su vida totalmente es un desastre y ahora sí, hablando de puro fracaso.
Entonces, sin embargo, si nosotros, nuestra fe está bien puesta en el Señor Jesucristo, en el Dios Todopoderoso, vas a tener una actitud positiva cuando venga una aflicción. En Éxodo capítulo 14, versículo 13 y 14, que dice así. Voy a pedirte a que mantengas tu Biblia abierta en Éxodo capítulo 14, porque voy a leer algunas citas o versículos de este capítulo. Entonces, dice la palabra del Señor así. Y Moisés le dijo al pueblo, no temas. Dice, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Y luego dice el 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis, ¿qué? Quedos. Entonces, quietos. Entonces, ¿qué significa esto, mis queridos hermanos y hermanas? ¿Qué es lo que significa? Que tú, ahora sí, que si tú pones tu fe, vas a tener una actitud positiva. ¿Y por qué tenemos esa actitud positiva? Por las palabras que recibimos de parte de Dios. ¿Qué se le dijo ahora sí a Moisés? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios? Que él estaba con ellos y que si veían a los egipcios, que ya no los verían más. ¡Ah, qué motivante es eso! ¿Sí? Que esa es una actitud positiva. Entonces sí camino. Ahora sí, tengo la ayuda del Señor. Y entonces, el pueblo era hostil y estaba abatido, pero Moisés los animaba a que vieran la forma, ¿verdad? La forma en que Dios iba a hacer una grande maravilla de cómo los iba a rescatar, ¿sí? Moisés tenía una actitud positiva. Yo me imagino que Moisés no estaba asustado, Moisés no estaba triste, Moisés no les gritó así con regaño a la gente, al pueblo. De lo contrario decía, ánimo compañeros, ánimo pueblo, Dios está con nosotros, vamos a caminar. Los motivó, ¿verdad? Una actitud positiva, ¿sí? Cuando pareciera que estaban atrapados, pero dice aquí la escritura, Moisés invocó la intervención de Dios. Quizá no seamos perseguidos por algún ejército, pero podemos sentirnos igualmente atrapados de algún problema, de alguna necesidad. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hizo Moisés. ¿Qué hizo? Invocó la intervención de Dios. Ahora sí, invoca. Dile al Señor que intervenga en tu caso, ¿sí? En la situación que estás viviendo. Entonces, mis queridos hermanos, tranquilos, tengan una actitud positiva. Y si tienen una actitud positiva es porque tienen fe en el Dios Todopoderoso. Su fe sobre las promesas. Aquí lo dice en la Biblia que Dios le dijo a Moisés, yo estoy con ustedes, yo voy a pelear por ustedes. Ustedes ven al ejército, ya no los van a ver. Palabras de motivación, palabras de ánimo, palabras que cambian nuestra actitud. Entonces, ahora sí que cambió la actitud de Moisés, que cambió la actitud del pueblo, ¿sí? Dice, aunque nuestra primera reacción puede ser la desesperación, eso es lo que hizo Israel. ¿Cuál fue su reacción al ver el ejército del faraón que iba tras de ellos? ¿Cuál fue la reacción? Les entró la desesperación. Pensaron que iban ahí a quedarse muertos, los iban a matar. Y a veces así también pensamos. A veces así también pensamos que ahora sí que nos vamos a quedar, ahora sí, ahí tirados. Que vamos a terminar todos fracasados. De ninguna manera. ¿Sí? Sí, por eso lo hemos recibido.
Por eso le recibiste como tu Salvador y estás conociendo las promesas hermosas que están en la palabra, que son tuyas, son mías, y eso nos debe de cambiar nuestra actitud con una actitud positiva. Muy bien, debemos adoptar la actitud de Moisés para estar firmes y ver la salvación de Dios que hará. Ver la grandeza del Señor. Entonces, así queda nuestro primer inciso. La fe nos ayuda a tener una actitud positiva. Espero que tú tengas esa fe en el Señor, entonces tu actitud será la correcta, ¿sí? Una actitud positiva. Número 2, entonces, pero recordando, Dios nos pone en aprietos para ponernos de rodillas y aumentar nuestra fe, ¿sí? Y entonces, acuérdate que nuestra fe nos ayuda demasiado. Esa es la base. Y número 2, entonces, la fe nos lleva a la acción. ¿A dónde lleva la fe? A la acción. Entonces, el versículo 15 y 14 de Éxodo, el versículo 15 dice así: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ahí está. O sea que tal vez Moisés todo estaba clamando, diciendo, oh, defiéndenos, ayúdanos. Pero Dios le dice, ya te escuché. Ya te dije que estoy contigo y estoy con ustedes. Ahora marcha, ahora camina. Dile al pueblo que camine, dile al pueblo que marche. O sea que, ¿tú me crees? ¿Tú realmente me estás creyendo? Entonces ahora camina, ahora acciona. Eso es lo que dice aquí la palabra. Dios le dijo a Moisés que dejara de orar y se moviera, ¿sí? Por eso le dice así en el versículo 15, ¿sí? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ya sabes mis promesas. Ya sabes lo que hice allá en Egipto. Así que hoy voy a hacer también algo glorioso que ni siquiera se imaginan. Caminen solamente. Y empezaron a accionar. Empezó a accionar. Y la gente empezó a caminar. ¿Sí? Qué tremendo es esto, ¿verdad? Entonces la oración debe tener un lugar vital en nuestras vidas. Pero también hay un lugar para la acción. O sea, tenemos que orar, sí es cierto, tenemos que orar, pero también así vamos a discernir, vamos a ahora sí discernir cuando diga Dios, ahora sí, camínale, ahora sí, avánzale, ahora sí, acciona. ¿Sí? No nomás estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y luego digas, Dios no me escucha. Creo que Dios ya se olvidó de mí. No, de ninguna manera. Si realmente tú le crees al Señor, entonces empieza a caminar. Haz lo que nunca has hecho. Sí. Imagínate, nada más el pueblo de Israel nunca había pensado de que tenía que caminar, ahora sí, en el mar. Y cómo Dios les empezó a abrir el camino. En ocasiones sabemos qué hacer, pero oramos para pedir más dirección como una excusa para justificar que no queremos actuar. A veces es lo que hacemos. Queremos justificarnos para decir, ay, que estoy esperando la dirección de Dios. Y a ver, pero no llega. A lo mejor Dios ya te lo dijo, pero tú ni siquiera le pones atención. Ni siquiera estás, ahora sí, receptivo, atento a ver que cómo te va a contestar Dios. Ya Dios a lo mejor dice, ya te contesté, pero tú no caminas. Ya te dije qué es lo que vas a hacer y tú no accionas. Cuidado. Así es que avanza. Si sabemos lo que tenemos que hacer, es tiempo de ¿qué? De moverse. ¿Sí? Ya Moisés y el pueblo ya sabían qué tenían que hacer. Y entonces empezaron a caminar y vean, ahí vemos la grandeza,
el poder del Dios Todopoderoso, que empezó a abrir el mar y en seco. No se enlodaron los pies, no se mojaron los pies. Dice la Biblia que ellos pasaron en seco. Bendito sea el Señor. Así que por eso la fe nos ayuda a mirar más allá. ¿Sí? Entonces ya Moisés, porque tenía fe, ella decía, yo ya estoy de aquel lado. Yo ya crucé el mar. Y les decía al pueblo, ¿no? Yo ya me vi de aquel lado. Entonces por eso accionó. ¿Y por qué se le pidió a Israel accionar? ¿Por qué? ¿Por qué? Por las siguientes razones. La Biblia nos dice ahí, en ese mismo capítulo, te pido que leas la Biblia, lee la palabra para que te inspire, para que tu fe crezca y que tú acciones. ¿Sabes por qué? Israel no estaba solo. El ángel de Dios, es decir, ¿por qué Dios le dijo al pueblo, acciona? ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que accionara, que caminara? Simplemente por tres cosas. Número uno, el ángel del Señor estaba con ellos. Número dos, la nube, la columna de nube. Número tres, la columna de fuego. ¿Qué más le pedimos? Sí, a Dios. Eran medios visibles utilizados por Dios para ofrecer, fíjate, para ofrecer. ¿Qué crees que ofrece esas tres cosas? El ángel, la columna de nube, la columna de fuego. ¿Sabes qué cosas te ofrecen? Tres cosas también. La protección, la dirección y la seguridad. Wow. Véate nada más. Ve que quiero que entiendas lo que realmente es fe. ¿Sí? Es que no importa las aflicciones por el cual estemos pasando. No importa las aflicciones por el cual estás pasando. No importa. Acuérdate. El ángel del Señor está contigo. La columna de nube te hace sombra. La columna de fuego te ilumina. Eso quiere decir que estás protegido. Tienes dirección. Y estás completamente seguro. No hay necesidad que compres un seguro de vida. Ya lo tienes. ¿Sí? Simplemente tu fe. Entonces, actúa. No importa qué aflicción estés pasando. ¿Sí? No importa si es una enfermedad, si es una necesidad económica. No importa. Dios está contigo. Dios está contigo y hoy te recuerdo, Dios nos pone en aprietos para ponernos de rodillas y aumentar nuestra fe. Tenlo presente. Vamos a pasar al tercer punto con mucha atención. Ahora sí, estés atento para la gloria de nuestro Dios y tu fe crezca. Puedas ver más allá de lo que tú te imaginas. Esa es la fe. Esa es la fe que hoy te estoy compartiendo. Esa es la fe. 3. La fe abre camino donde no hay. Versículo 21 de este mismo capítulo, que dice así: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces, la fe abre camino donde no hay. Por la fe, si le creemos a Dios, estamos seguros de que Dios va a abrir, ¿sí?, camino. Y esa es la experiencia gloriosa que vivió Moisés, que vivió el pueblo de Israel. Bendito sea el Señor.
No había ninguna posibilidad de escapar. Claro, no había por dónde podía escapar el pueblo. Pero Dios abrió un camino de tierra seca a través del mar. Entonces, el hombre decía, ¿para dónde corro? ¿Para dónde voy? Atrás está mi enemigo y acá está el mar. A lo mejor decían, mejor me aviento al agua para que me ahogue ella. o decían, pues ya ni modo, es que me mate. No, pero como Moisés fue un líder de fe, entonces, ahora sí, por esa fe que tuvo él y el pueblo, por eso se abrió ese camino en el mar, que ni siquiera ellos se imaginaban cómo Dios iba a abrir ese camino o por dónde los iba a librar. Algunas veces nos vemos atrapados en un problema y no vemos ninguna salida. No se aterrorice, no te aterrorices, no te espantes. Tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios va a abrir un camino, una puerta que ni siquiera tú te imaginas. Israel, Moisés, no se imaginaba por cómo los iba a defender, cómo Dios los iba a defender. Sin embargo, ellos creyeron, tuvieron fe y ahí les abrió el camino. Por eso, hermano, hermana, no te aterrorices, no te espantes. Lamentablemente ahorita las noticias están, ahora sí, puras noticias de aterrorizar a la gente, de espantar a la gente. No te espantes. Que según que después de esta pandemia que mengue y que según ya no vamos a tener una vida normal como antes, que va a ser una situación más complicada, no importa. Dios no va a abrir camino, Dios te va a abrir camino. Más pon tu fe en el Señor. Bendito sea Dios. Entonces, si Dios nos pone en aprietos, es para que doblemos rodillas y para aumentar nuestra fe. Número 4. La fe nos muestra el gran poder y el amor de Dios. Esta es otra cosa maravillosa. Versículo 22 dice así. Versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces, Israel pasó por en medio de las aguas. Dios levantó muros en la derecha y en la izquierda para que el pueblo pasara sin problemas. Por eso. ¿Y por qué crees que lo hizo? Porque por esa fe. ¿Y sabes para qué? Para mostrarte que les mostró el poder, su gran poder y su amor. Así es que si tú le tienes fe al Señor, si tú pones tu fe en Dios, estoy seguro que tú vas a ver su gran poder y vas a ver cuánto Dios te ama. Cuánto Dios te ama. Hermano, hermana, ánimo entonces. El Dios que crió la tierra y el agua realizó un gran milagro en el momento exacto para mostrar su gran poder, ¿sí? Y su amor por su pueblo, ¿sí? Cómo Dios ama a su pueblo. Cómo Dios te ama mucho. Te ama demasiado. Nos ama demasiado. La fe de los israelitas, cuando pasaron por el Mar Rojo, como por tierra seca, fue inspirada por las promesas de Dios que Moisés le hizo conocer. Le mostró. ¿Qué le dijo? Yo pelearé por vosotros. ¿Y ustedes estén qué? Tranquilos. ¿Sí? Quietos. Entonces,
Ahí estaba Dios diciéndole a Moisés, yo los amo mucho y van a ver mi poder. Entonces, hermanos, deja que esa fe puedas, por medio de tu fe, puedas tú ver su grandeza y su amor. Por la fe podemos estar totalmente seguros de la providencia de Dios y de su graciosa y poderosa presencia con nosotros. Así es que no estás solo, no estás sola. Quiero decirte que cuentas con la presencia de Dios en tu vida. Así es que Él te va a abrir camino, Él te va a sacar de esa situación si realmente tú tienes fe, si realmente tú le crees, ¿sí? Pero si tú no le crees, si tú buscas una solución en esta tierra a tu manera o lo que te diga la gente, a veces la gente te hace recomendaciones, te invita, mira, mejor haz esto, mejor haz aquello. Y no hay ninguna solución, de lo contrario, el problema se agudiza, se empeora, ¿sí? ¿Por qué no escuchar la voz del Señor? ¿Por qué no lees la palabra y lo aplicas a tu vida? Entonces, si estás en aprietos, recuerda que porque quiere Dios que tú estés de rodillas. Y quiere que tu fe aumente, ¿sí? Crezcas en tu fe. Bueno, tenemos el último inciso, la fuente de la fe. Es decir, por último, vamos a observar, vamos a conocer a dónde está la fuente de la fe. Este pasaje no solo nos habla la fe de Moisés, sino también de la fuente de esa fe. Vamos a ver vamos a conocer algunos versículos, vamos a leer la palabra. Por ejemplo, las características sobresalientes de Moisés era la íntima relación que tenía con Dios. Tenemos primero Éxodo 3 al 6, donde Dios llamó a Moisés. Por primera vez, Moisés tuvo la gran dicha de hablar con el Dios Todopoderoso. Desde ahí empezó. Entonces, ¿dónde está la fuente de la fe? Estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios. Ahí empezó. Ahí inició. Y entonces Moisés, desde ahí, inició, y yo creo que le gustó demasiado, y siempre le gustaba estar en la presencia de Dios. Dios se reveló a Moisés en un lugar común, que se convierte en sagrado debido a la presencia de Dios. Dios estaba ahí cuando vio Moisés que la zarza estaba ardiendo y no se consumía, pues era la misma presencia de Dios. Entonces ahí está. Por primera vez Moisés se acerca a esa fuente. Esas son una de las características sobresalientes de Moisés. Hay otro versículo más en el capítulo 33, versículo 9 al 11. Éxodo 33, 9 al 11, que dice de esta manera. Dice así: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Ahí está. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y el 11, este es lo más glorioso, vean eso. Dice así: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, fíjense, como hablaba cualquiera de su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor,
nunca se apartó de él en medio del tabernáculo. Entonces, ¿por qué tuvo tanta fe este hombre? Pues simplemente porque se apegó a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La presencia de Dios. Platicar cara a cara. O sea que, qué privilegio, privilegio tuvo Moisés, ¿no? Y no quiero decirte nada más, él tuvo ese privilegio. Nosotros tenemos que tener ese privilegio. Tú tienes que tener ese privilegio. Y si tú siempre estás platicando con Dios, seguramente tu fe va a ir creciendo. Y cuando des un aprieto, vas a ver cómo Dios va a obrar y vas a ver su poder. Entonces, eso es lo que nos dice aquí la Biblia. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como lo hacía con cualquier de sus amigos, sus compañeros o su amigo. Otro versículo más, también en Números 12, versículo 7 y 8, que dice de la manera siguiente: pongan atención y no se distraigan, no se me duerman. El que está a tu lado, si está dormido, hey, despierta, ahí te hablan, dile, porfa. Bueno, no así a mi siervo, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, dice, y no con figuras, y verá la apariencia de Jehová. Fíjese nada más que dice. Qué preciosa palabra. ¿Sí? ¿Cómo hablaba Dios con Moisés? Cara a cara. Y decía, es el que siempre está aquí conmigo, hablando conmigo cara a cara. Qué glorioso. Ahora sí, vean cómo Dios es tan bueno, tan misericordioso. Cuando dice la Biblia, con él yo hablo de boca a boca, en alguna versión así dice, para decirle claramente, el secreto de la fe de Moisés era que conocía personalmente a Dios. Por eso su fe de Moisés iba creciendo, y una fe tan grande. ¿Por qué? Pues porque él tenía esa relación de una manera muy personal. Conocía perfectamente a Dios. Hermano, ¿y tú? ¿Conoces a Dios? ¿Tienes esa relación con Dios? Bueno, por lo menos hay 3 versículos que argumentan donde que Moisés hablaba con Dios cara a cara, ¿sí? Directamente. Esa es la fuente. Esa es la fuente de la fe. ¿Quieres que aumente tu fe? Pues tiene una relación con Dios, de una manera personal. ¿Sí? Esa es la fuente. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Así es que vamos a tener presente esto, por favor. Tenlo presente. ¿Sí? Por eso tienes que orar. Se ha establecido de orar a las 5 de la mañana. No sé cuántos realmente lo están haciendo. No tanto porque me obedezcan a mí o por obedecer a nuestras autoridades. Simplemente debe de haber ese profundo deseo de tener esa relación con Dios. Por favor, hermano, hermana. Acércate a la fuente para que tu fe no decaiga. Acércate a la fuente para que tu fe esté fuerte y cuando venga un problema, venga una necesidad, Dios te abra el camino. Actúes con una actitud positiva. Por favor, acércate al Señor. Bueno, voy concluyendo. Vamos a llegado a la conclusión. Hemos llegado a la conclusión de nuestro tema, esperando que nuestra fe nos ayude a mirar más allá. Ese es nuestro tema. Por consiguiente, podemos actuar positivamente. Ir a la acción.
ahora sí, caminar por el camino que Dios nos abra. Anhela que Dios te abra el camino y actúa y camínale. Sí, camínale. O quieres que Dios te empuje, te dé un empujón. ¿Sí? Y además, disfruta el gran poder. Seas testigo del gran poder que Dios tiene para ti. Y el amor de Dios que te tiene. Ese amor que te tiene Dios. Y siempre estés en la presencia de Dios, ya que esa es la fuente inagotable de nuestra fe. Entonces te entrego esta palabra. Espero que hayas entendido, ¿sí? La fe nos ayuda a mirar más allá, ¿sí? Y si hay esa fe, entonces la fe nos ayuda a tener una actitud positiva, nos lleva a la acción, nos abre el camino donde no hay, vemos su poder y vamos a conocer más cuánto nos ama Dios, cuánto te ama. Y acércate siempre, todos los días estés en la fuente, es decir, en la presencia de Dios. Para ir terminando, solamente para aplicar esta palabra, mi vida, tu vida, que dice, el sentido de la vida consiste en saltar vallas. Recuerda eso. No en tumbarse, a lamentarse al lado de acá, o a quedarte ahí tirado y te estés lamentando. No, por favor. Hay que actuar, estar en la presencia del Señor. Sin embargo, así, no es que yo hablo, dice con mi siervo Moisés, lo que leía en su momento, de Números 12, 7 y 8, dice así. Pues nadie es tan fiel como él en toda mi casa. Yo le he hablado a él directamente, con claridad y sin acertijos. Mi siervo Moisés. ¿Sí? Entonces, ¿no te gustaría que Dios te hablara? ¿Hablara contigo de manera muy personal? Si estás en la fuente de la fe, o estás en la presencia de Dios, entonces vas a ¿qué? A caminar, porque Dios ya te abrió el camino. Dios ya te dijo por dónde tienes que ir. No te quedes tirado lamentándote ahí como fracasado, no, avanza, con fe, adelante. Y como dice Hebreos 11:29, por la fe el pueblo seguía a Moisés, atravesó el Mar Rojo como si fuera tierra firme. Así es que hoy te digo, y estoy terminando con esto, hermano. Termino con esto, por fe, por la fe. Pueblo de Dios, camina conmigo, vamos a cruzar ese Mar Rojo, ¿sí? Que Dios nos está abriendo puertas, nos está abriendo caminos, así es que vayamos, caminemos, y que tu fe esté creciendo, tu fe esté creciendo y puedas ser inspiración a otros. Motiva a tu familia, motiva ahora sí a tus hijos. Si tú eres un hombre de fe, si tú eres una mujer de fe, tus hijos también lo serán y verán la gloria de Dios. Entonces, espero que tengas fe para que tú puedas mirar más allá. Cuando estés en un aprieto, cuando estés en alguna,
necesidad, ¿sí? Así es que nosotros tenemos que marcar la diferencia. Así es que espero que Dios te bendiga a través de esta palabra. Y pues ahora sí les envío un abrazo y los aprecio, los extraño. Pues ya muy pronto estaremos juntos celebrando el nombre del Señor. Así es que Dios te bendiga y te guarde. Y con tu líder pónganse a orar. Pónganse a orar. Pónganse en oración. Así es que Dios los bendiga y los guarde. Los bendigo y Dios mediante nos vemos en la próxima edición. Así es que bendiciones y muchos saludos. Dios te bendiga.